No hay duda alguna en cuanto al hecho de que Nicolás II fue un pésimo gobernante. La mayoría de los historiadores coinciden en ello. Nicolás II fue un pésimo gobernante. Lo avalamos. Simplemente no tenía las habilidades necesarias para ser un rey, ni tampoco quería ser uno, así que se limitó a continuar con las cosas tal como su papá las había dejado. El problema es que Alejandro II había aplicado mano dura al pueblo, y la mano de Nicolás, bueno, no era tan dura. Pero totalmente opuesta a su ineptitud como líder político, resultaron sus aptitudes como esposo y padre de familia. Su matrimonio, aunque forzado, como sucedía siempre en las monarquías, también fue producto de un indudable verdadero amor. Nicolás amaba a Alexandra, y Alexandra a Nicolás. En serio, si lo dudan, pueden leer todas las cartas que se mandaron estos dos y sufrir un coma diabético. En 1894 nació su primera hija, Olga, seguida de Tatiana en el 97, María en el 99 y finalmente Anastasia en 1901. Pero ya saben cómo era en aquel entonces. Ninguna de las princesas podía ser heredera al trono. Se necesitaba un varón. Y Alexandra se dedicó a rezar día y noche, noche y día, para poder dar a luz a un hijo que pudiera ocupar el trono después de Nicolás. Hay que mencionar y hacer énfasis en el hecho de que tanto Alexandra como Nicolás eran personas profundamente religiosas. Y en 1904 Dios respondió. Alexandra dio a luz a un hijo varón. Sus plegarias habían sido atendidas. O casi. Pues el heredero al trono, el pequeño Alexei Nikolayevich Romanov, vino al mundo cargando consigo una terrible maldición en su sangre. Hemofilia. Ok, sé que es una enfermedad, pero terrible maldición suena mucho más dramático. La falta de coagulación en su sangre hacía que el pequeño Zarevich fuera frágil como el cristal. Cualquier golpe podía ser mortal. La que debía ser la más grande de las alegrías, pronto se transformó en una pesadilla para los zares. Paradójicamente, la enfermedad que portaba el Zarevich y la situación del pueblo que Nicolás gobernaba a inicios del siglo era bastante similar. El más mínimo raspón, la más mínima herida abierta y los vasos sanguíneos no podrían detener el flujo de sangre. Las venas de Rusia estaban vulnerables también. Y en 1905 la gente salió a marchar pacíficamente a las calles de San Petersburgo dirigiéndose al Palacio de Invierno, exigiendo mejoras laborales al más puro estilo Broadway. Se unirán a nuestra causa, ven y marchen junto a mí, tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres deben decidir. Canta el pueblo su canción, nada lo puede detener. Esta es la voz del pueblo ruso y no se deja someter. El evento pasaría a la historia como el Domingo Sangriento. Nadie se pone de acuerdo en cuanto a la cifra de muertos. Algunos dicen cientos, algunos dicen miles entre muertos y heridos. Lo que sí es un hecho es que mucha gente perdió la vida aquel domingo de enero. Y le ganó al zar el sobrenombre de Nicolás, el Sangriento. Aun cuando Nicolás no estaba en el palacio realmente, ni dio la orden de disparar a la multitud. El zar estaba en su casa de retiro. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. ¿No debería estar gobernando, zar? No lo creo. Y al mismo tiempo se estaba llevando a cabo una guerra contra Japón, porque estaban aburridos, supongo, y tenían ganas de organizar una. Esto no ayudaría para nada a borrar su nuevo sobrenombre. La batalla de Tsushima fue básicamente un evento en el que la marina rusa tuvo que salir de sus puertos en el mar Báltico y el mar Negro por acá, darle la vuelta a África en una expedición de meses. Esta parte es particularmente complicada, imposible no marearse. Luego atravesar el Océano Índico, esos son un par de meses extra. Pasar por Indonesia, Filipinas y seguir hacia arriba por el Pacífico en un viaje que duró casi un año.
Y finalmente, desnutridos, flacos, cansados, algo mareados y con un poco de escorbuto, la heroica marina del zar llegó a las costas de Japón. Bueno, se acercó, por lo menos. Llegó hasta el estrecho de Tsushima, en donde fueron recibidos por el general Togo, comandando una marina japonesa que estaba a años luz en cuanto a tecnología de la de los rusos. El resultado fue lógico. Una tremenda patiza propinada por los japoneses a la marina rusa. Una masacre. Si buscan patiza en el diccionario, encontrarán ver batalla de Tsushima. Una total y absoluta partida de madre. La mayoría de los historiadores coinciden en ello. La batalla de Tsushima fue una patiza épica de los japoneses hacia los rusos. Nosotros lo avalamos. La presión popular que trajo consigo el Domingo Sangriento en 1905 obligó al zar a aceptar la conformación de la Duma. Ese mismo año, en un documento titulado El Manifiesto de Octubre, Nicolás II declaraba legítima la conformación de un parlamento del Estado con poderes para legislar. Si bien al principio la Duma estaba conformada en su mayoría por gente rica afines a los zares, bueno, poco a poco su poder fue cediendo. Nicolás optó en esos años por alejarse poco a poco de sus responsabilidades reales, en su casa de retiro en Tsarskoye Selo. Y como siempre, encontró su verdadera felicidad en compañía de su familia. La cual, aunque feliz y perfecta, bueno, no dejaba de cargar con la terrible enfermedad del pequeño heredero al trono. La familia real, aún con la ayuda de todos los fisioterapeutas y doctores, no estaba preparada para lidiar con una condición tan seria como la hemofilia. Cualquier golpe podía ocasionar moretones y sangrados internos que mantenían al pobre Zarevich en cama y con continuos e insoportables dolores frecuentemente. Por lo anterior, solo un círculo muy pequeño alrededor de la familia conocía la verdad tras la condición de Alexei, incluyendo a un marinero gigante llamado Andrei Derebenko, a quien la familia seleccionó después de una minuciosa búsqueda como alguien de completa confianza y que podía serla de protector del niño, cargar a Alexei cuando éste no pudiera caminar y asegurarse de proteger al Zarevich en todo momento. Andrei, somos amigos, ¿no? Sí, así es. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Sin duda, pequeño, siempre. Sí, bueno, al parecer el marinero lo traicionó y lo abandonó a la primera oportunidad cuando estalló la revolución. La hemofilia también representaba un peligro para la corona y el poder de los Romanov. Si la gente llegase a saber que el heredero al trono estaba enfermo, el peso sobre ellos sería aplastante, más de lo que ya era. ¡Pelotón! ¡Saludar ya! ¡Ey! Tengan cuidado con esas cosas, pueden picar a alguien. La zarina vivía angustiada constantemente. Sus rasgos juveniles se esfumaron al poco tiempo. Lo único que podía hacer en relación a la incurable enfermedad de su hijo era rezar. Y rezar es lo que hizo, sin que esto fuera tomado a la ligera. Cosas como tener más de 800 íconos de santos en su habitación, por ejemplo, harían pensar que la zarina comenzaba a volverse una fanática religiosa. Aunque esto no deja de ser completamente comprensible. La salud de su hijo era lo único para ella y cualquier otra cosa carecía de importancia. También se mandó a construir una capilla en las inmediaciones del palacio de Tsarskoye Selo. Los zares querían ganar el favor de Dios y de los santos, desesperados para que estos los ayudaran. Y de nuevo, Dios contestó. O casi. Esta vez en la forma de uno de los personajes más populares de la historia rusa, el siniestro y misterioso monje siberiano llamado Rasputín. ¡Rasputín! El monje oscuro, el enviado de las tinieblas, el diablo en carne viva, el demonio siberiano, la furia de Ok, no, basta. Sabía que esto pasaría cuando empezara a hablar de ti, Rasputín. De repente esto parece un programa del Canal Infinito y siento que debería de traer una de esas gorras que dicen OVNI y un póster de Pleiadianos o algo así. ¿De qué hablas? Mis poderes no deben ponerse en duda.
Desde que fui presentado a la familia real por las amigas y confidentes de la zarina, mis habilidades curativas hicieron efecto en el pequeño Zarevich y mi poder en San Petersburgo se consolidó. Ok, sí, es verdad. Son muchas las cosas que se dicen en torno a Rasputín y muchas pueden parecer sobrenaturales, como su supuesta habilidad para curar gente o sus supuestos poderes hipnóticos que ahora parecen legendarios. Pero quizá todo puede explicarse también simplemente como la habilidad para calmar y reducir el estrés en la gente a su alrededor, haciendo que se relajara, como una especie de terapeuta con una barba muy grande. Como sea, la mayoría de las crónicas coinciden en que desde sus primeras visitas, Grigori Rasputín, el monje vagabundo que venía desde las lejanas tierras de Siberia, de una forma u otra logró reducir las dolencias del pequeño Zarevich. ¡Fueron mis poderes místicos! Sí. La cosa es que después de montar su show, lo que sea que eso fuera, un par de veces y de rescatar al Zarevich de la muerte, Rasputín se ganó por completo a Alexandra. Y su presencia se volvió de lo más cotidiana en el palacio, aun cuando esto fuera difícil de explicar al resto de la corte. Encantada de conocerle, señor Rasputín. Sin duda es un personaje pintoresco este que se han conseguido el zar y su majestad. Sí, Rasputín se ha vuelto alguien de suma importancia para la familia. Eso veo. Últimamente son inseparables. Pero si me permite su majestad, ¿qué es lo que hace el monje por ustedes que resulta tan importante? Rasputín se encarga de darle lecciones de danza a Nicolás. Sí. ¿Lecciones de danza? Así es. Baile de cuadrillas. ¿Cómo? Sí, ya ves como siempre había querido aprender el pobre. ¿Rasputín? ¿Le está enseñando baile de cuadrillas al zar? Así es. Esa es la historia con la que me quedaré. Rasputín le enseña a mi marido baile de cuadrillas. Sí. Ya veo. ¿Y desde cuándo practica el baile de cuadrillas, señor Rasputín? ¡Los venenos abrazarán a la tierra cual amante apasionado! Y en un abrazo mortal, los cielos soplarán aliento a muerte y las aguas se transformarán en sangre putrefacta. Bueno, ya me voy para allá. Y si justificar la presencia de Rasputín a miembros de la nobleza era una tarea difícil, aún más lo era justificarlo ante la opinión pública. Más cuando en las calles de San Petersburgo, cuando no estaba con la familia real haciendo el papel de hombre santo, Rasputín se alejaba bastante de este rol y, ¿cómo decirlo? Le gustaba la vida loca. Los excesos de Rasputín lo hicieron famoso en San Petersburgo. La gente pronto comenzó a verlo como un campesino iletrado y salvaje que había irrumpido de alguna manera inverosímil en la vida de la familia real. Les había lanzado un hechizo y ahora el intruso parecía ser el titiritero detrás de los zares y su poder crecía día con día. Fue mediante mis poderes de hipnosis que puse a toda la corte a mis pies. Convencí a la zarina de que mi presencia era vital para asegurar la salud del pequeño Alexei. Una vez incluso pude curarlo a millas y millas de distancia desde Siberia con solo mandar un telegrama que decía: no tema, todo saldrá bien. Ajá, ¿y eso fue planeado? ¡Eso no importa! A partir de ese momento, mi opinión era la única que importaba para la zarina. Secretarios, ministros, sacerdotes, todo aquel que quisiera acercarse a la familia real debía contar con mi aprobación. A veces llegando a los extremos, como en 1911, cuando Rasputín quizá tuvo algo que ver con el asesinato del primer ministro de la Segunda Duma, Piotr Stolypin. Tal vez. Para luego poner a este sujeto, Protopopov, que era otro títere más de la monarquía. ¡Sí! ¡Inclínense ante el verdadero poder de Rusia! Sí, ese sujeto no dejaba de ganarse el amor y el cariño de todo el pueblo ruso, ¿cierto? Ese barboncín ya me está colmando el plato. Las cosas no terminarán nada bien para él. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Pero justo cuando la opinión pública de los zares no podía estar más baja... En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial.
Y por alguna razón el mundo entero entró a la Gran Guerra como si se tratara de un viaje a Disneylandia, con un enorme entusiasmo. Y Rusia no fue la excepción. Eso desvió la atención de la gente, hizo olvidar la crisis, al menos por un momento, y al monje misterioso y diabólico, y reavivó la popularidad del zar, al menos por un breve, muy breve momento. Y breve fue, sin duda, porque aunque la armada rusa era enorme, pronto quedó claro que no estaba preparada en lo más mínimo para la Gran Guerra, sufriendo derrota tras colosal derrota a manos de los alemanes. Al ver el desastroso papel que estaba realizando la armada rusa, Nicolás decidió ir personalmente al frente de batalla y dirigir las tropas él mismo. Pequeño problema, él tampoco sabía absolutamente nada de cómo dirigir una guerra. Al poco tiempo, el zarevich también estaba en el frente de batalla, visitando a su padre, lo cual levantaba la moral de las tropas. ¡Miren! ¡Está vestido de soldadito! Aunque de nuevo la combinación hemofilia frente de batalla resultó no ser tan buena idea. Pelotón, saludar, ya. Con cuidado, puede lastimar a alguien con esas cosas. En cuanto a la zarina Alexandra, bueno, sus continuas cartas que le mandaba Nicolás evidencian la presencia y el poder cada vez más evidente de nuestro amigo. Así se referían a Rasputín entre ellos. Nuestro amigo recomienda a tal persona para el puesto, nuestro amigo no aprueba a tal persona, nuestro amigo te suplica que no ataques tal o cual día. Siendo justos con la zarina, lo cierto es que muchas madres hubieran cedido un poco ante la opinión de alguien que parecía tener poderes curativos sobre su hijo enfermo. Ok, sé que es difícil no culparla, pero durante este tiempo también hizo algunas labores destacadas. Por ejemplo, se ofreció junto con sus hijas como voluntaria enfermera de la Cruz Roja. Eso le debe de sumar puntos, ¿cierto? Pero sí, también puso la imagen de la monarquía por los suelos. La gente comenzaba a odiarla. Después de todo, fue cuestión de tiempo para que dedujeran... Oye, Dimitri. ¿Sí? Esta guerra en la que pelean nuestros muchachos es contra Alemania, ¿cierto? Eso me parece. ¿La misma Alemania de la que viene la zarina? No, esa debe ser otra Alemania. No seas estúpido, Dimitri. Es la única Alemania que hay. Espía, enemiga, traidora, incluso la llamaban prostituta. La imagen pública de la zarina se fue al suelo gracias a Rasputín, y en diciembre de 1916, algunos miembros de la nobleza, entre ellos Félix Yusupov de los Yusupovs, la familia más rica de toda Rusia, y el mismo primo del zar, el duque Dmitri Pavlovich, junto con otros colaboradores, se dispusieron a llevar a cabo lo que muchos consideraban un acto de heroísmo patriótico. ¡Matemos de una vez por todas a ese monje apestoso! Tarea que, a pesar de ser planeada meticulosamente, resultó ser sumamente complicada. La muerte de Rasputín contribuyó a reforzar su leyenda de personaje sobrenatural. Existen múltiples versiones y teorías de lo que pudo haber pasado en la mansión Yusupov aquella noche. Así que para sintetizar, les mostraremos la versión que más nos gusta en 30 segundos o menos. Causas de su muerte fueron aparentemente ahogamiento, según cuenta la historia. Como sea, se sabe que semanas antes de morir, Rasputín escribió a la zarina.
Estoy seguro que moriré antes de que llegue el año nuevo. Sin embargo, si soy asesinado por simples ladrones, por mis hermanos campesinos, entonces ustedes, los padres de Rusia, no deben temer, pues ustedes y sus hijos ocuparán el trono por los siguientes 100 años y más. Pero si soy asesinado por miembros de la nobleza, entonces habrá sangre en sus manos, y esa sangre no se irá. El pueblo se levantará y nadie de su familia sobrevivirá más de 2 años. Profético, tal vez. O quizá Rasputín solo utilizaba el sentido común y, como muchos otros en Rusia, se daba cuenta de que los días de la dinastía Romanov estaban contados. Como era de esperarse, Alexandra no tomó nada bien su muerte, y sin Rasputín, la zarina perdió la poca tranquilidad que le quedaba, y a su alrededor, sin Nicolás presente, San Petersburgo era consumido por las llamas de la revolución. Y así la situación para 1917 era ya irreversible. La guerra había consumido todos los recursos. Millones habían muerto. La gente estaba hambrienta y harta. ¡Abajo con la espía alemana! ¡Abajo con la guerra! ¡Y abajo con el zar! Y todo colapsó finalmente en marzo de 1912, cuando Nicolás II, el último de los zares Romanov, se vio obligado a abdicar al trono durante su trayecto en tren a sus cuarteles generales en Tsarskoye Selo. El tren de Nicolás se quedó varado a mitad del trayecto, y ahí firmó su renuncia. Al llegar a su palacio, encontró las puertas cerradas. Tuvo que tocar la puerta y a partir de entonces, él y su familia fueron tratados como prisioneros. Los guardias revolucionarios los mantuvieron aislados, sin noticias del mundo exterior. A los Romanov les gustaba tomarse fotos. Vaya que les gustaba tomarse fotos. Y en el encierro, esto no fue la excepción. Irónicamente, Nicolás parecía feliz, como no lo había sido en mucho tiempo, e insistía en que le llamaran Nicolás Romanov, así nada más. Olvidándose de todos sus títulos anteriores y disfrutando del tiempo con su familia y de las tareas mundanas que ahora llenaban su día con día. A menudo se le podía ver paleando nieve en los jardines del palacio o cortando leña con un serrucho común al lado de su hijo Alexei. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí. Se podría decir que la familia entera se acostumbró a su reciente encierro con facilidad. Las hijas se afeitaron la cabeza al poco tiempo por un brote de rubiola. Los guardias se tomaban fotos con ellas. Y por extraño que parezca, fue durante este tiempo que el palacio de Tsarskoye Selo se convirtió en un cálido y hospitalario hogar, en el que el zar y su familia convivían con sus custodios y sus sirvientes. 1 de abril. Hoy cenamos con toda la servidumbre, fue bastante agradable. Platicamos y reímos por un buen rato, incluso cantamos canciones. 28 de abril. Hoy comenzamos la construcción de un jardín en el que sembraremos legumbres para usar en la cocina. Uno de nuestros custodios se puso a platicar con Tatiana y al poco tiempo nos estaba ayudando a arar. 7 de julio. Hoy revelé todas las fotos que nos hemos tomado en nuestro cautiverio. He comenzado un álbum familiar. Sí, eso comenzó a ser un problema. Verán, toda la buena hondez de la familia real hacía que todos se encariñaran con ellos, por lo que continuamente tenían que rotar y poner a nuevos guardias. En el verano de 1917, la familia fue mudada, por su propia seguridad, según decían, al poblado de Tobolsk, donde fueron alojados en la casa del gobernador, renombrada la Casa de la Libertad, en donde permanecerían los siguientes 8 meses. En Tobolsk, la familia se vio obligada a recortar gastos y tuvo que dejar ir a muchos sirvientes. El ambiente cálido que habían vivido en sus últimos días en Tsarskoye Selo poco a poco se fue desvaneciendo y el panorama antes optimista comenzaba a volverse lúgubre y desolador. Y fue cuestión de tiempo para que de ahí los mandaran a la última de sus moradas. El lugar en el que morirían al poco tiempo, Ekaterimburgo. Algunas veces lo llaman Ekaterimburgo, otras Yekaterinburgo, pero ¿qué importa? Lo que es un hecho es que suena padrísimo. Ekaterimburgo. Lo ven súper malvado. Ekaterimburgo. Ekaterimburgo. La familia Romanov llegó a la casa de Ipatiev, renombrada la Casa del Propósito Especial, en Ekaterimburgo,
en abril de 1918 y quedó bajo la custodia de un revolucionario ruso de origen judío llamado Yakov Yurovsky. Los Romanov pasaron ahí un par de meses solamente, hasta la madrugada del 17 de julio de 1918. La familia real fue despertada a las 2 de la mañana. Se les ordenó que se vistieran y bajaran al sótano, con el pretexto de que debían trasladarlos a un lugar más seguro. Nicolás tuvo que cargar al pequeño Alexei por las escaleras, ya que el joven estaba lastimado por un golpe reciente. Verán, el ejército blanco, los enemigos de los bolcheviques, estaban muy cerca de Ekaterimburgo, y si los mencheviques llegaban a liberar a la familia real, bueno, las cosas podrían complicarse para Lenin y los revolucionarios. Por lo que se tuvo que tomar una decisión drástica. La familia Romanov bajó entonces al sótano, junto con el doctor de la familia, una sirvienta de Alexandra, el cocinero y un lacayo de Nicolás. Y en medio del temor y la confusión en el ambiente, un pelotón de fusilamiento entró al lugar. Yurovsky leyó rápidamente una sentencia de muerte improvisada, y ante el asombro y el desconcierto de Nicolás, los soldados revolucionarios abrieron fuego. Los primeros en ser abatidos fueron Nicolás y su esposa. Le siguió el heredero al trono. La suerte de las 4 hijas fue la peor. Los tiros parecían rebotarles y los soldados aterrorizados no dejaban de disparar. La razón es que habían escondido una enorme cantidad de joyas en sus vestidos, que involuntariamente sirvieron como chalecos antibalas. Al final tuvieron que clavarle sus bayonetas y golpearlas con los rifles en la cabeza. Yurovsky se percató de que Alexei aún vivía, y finalmente le disparó 2 tiros de gracia. Así terminó la dinastía de los Romanov. La sangre que por 3 siglos dominó un imperio que cubría 1/6 del planeta, terminó derramada en aquel sótano de la casa Ipatiev. El avance del ejército blanco continuaba, sin embargo, y deshacerse de los cuerpos se convirtió en una prioridad. La tarea no resultó sencilla. Intentaron meterlos en una mina, pero fue imposible. Luego intentaron tirarlos en un pequeño lago, pero el agua no los cubría lo suficiente. Se les roció ácido intentando deshacer los cuerpos, y según algunos relatos, incluso quemaron a 2, y el resto se enterró en una fosa común. Y durante los siguientes 70 años, el paradero de los Romanov permaneció como un misterio. Sus huesos fueron hallados aún durante los tiempos de la Unión Soviética, pero los arqueólogos que los encontraron decidieron esperar para revelar el secreto. Hasta que, post caída de la Unión Soviética en 1998, los restos de los Romanov fueron enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. Sí, esos son muchos santos. Y 2 años después, ellos mismos fueron hechos santos. Así es, en el año 2000, la familia entera de los Romanov, inclusive el cocinero, los sirvientes y el doctor, que también murieron en Ekaterimburgo, fueron todos canonizados por la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual causó polémica y revuelo. Bueno, no, solo un poco, la verdad. Después de todo, Nicolás II siguió los pasos de su padre y continuó con su mano dura y su opresión al pueblo ruso, el cual de por sí no se las veía muy bien que digamos. Fue un dictador sin duda, pero solo porque nació destinado a convertirse en uno. Él no quería ser zar realmente, pero tuvo que serlo, y fue uno bastante malo. Tanto que perdió todo su imperio, uno que cubría 1/6 de la tierra. Un imperio de más de 300 años y acabó sus días siendo masacrado en un sótano mugroso junto con toda su familia, la cual era bastante linda, la verdad. Y no se merecía ese cruel final. Vamos, si ingresar a las filas de la Iglesia Ortodoxa rusa como santo sirve como un final no tan miserable, bueno, ¿qué más da? ¡Felicidades, Nicolás! Tú y tu familia ahora pertenecen a nosotros, el Club de los Santos. Serás conocido como San Nicolás, el portador de la pasión. ¿No puedo ser solo Nicolás? No. ¿Tengo que hacer algo? No realmente. Solo posar para los cuadros, atender plegarias de vez en cuando y eso sí, no dejar de brillar. Recuerda, somos Iglesia Ortodoxa Rusa. Bling bling. Bueno, a veces simplemente no se puede escapar de las responsabilidades.